Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de la segunda clase del diplomado de psicología forense y el tema a tratar es la psicología como disciplina auxiliar del proceso penal. En primer lugar, tenemos que definir qué es la psicología. La primera clase hablábamos, ¿verdad?, de lo que era la psicología forense, pero ahora vamos a hablar de lo que es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta del comportamiento de un individuo, sea este de manera general o en una ocasión específica, por lo cual va a regular cómo se forma o transgrede las normas sociales de este individuo y los procesos mentales. Nosotros, los psicólogos, evaluamos las funciones mentales, cómo participan en las actividades cognitivas, como la atención, la percepción, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la solución de problemas y el pensamiento. Entonces, la psicología trata de describir y trata de explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Entonces, por ser una ciencia, la psicología se basa en el método científico. ¿Para qué? Para poder encontrar respuestas. Etimológicamente, la palabra psicología proviene del griego psique, alma, y logos, tratado o estudio. Entonces, literalmente significa la ciencia del alma. Sin embargo, contemporáneamente se le conceptualiza a la psicología como parte de las ciencias humanas y sociales. Y esto es importante porque a través de los años ha ido evolucionando este concepto etimológico y de ser estudio del alma pasó a ser estudio de la mente. ¿Por qué? Porque justamente decían los antiguos filósofos griegos que la sede del alma era justamente el cerebro. De igual manera, la psicología estudia los comportamientos individuales en interacción con el ambiente de los individuos, los procesos mentales, los procesos de comunicación desde lo individual a lo micro y social. Y la psicología es el estudio científico a grandes rasgos de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales se sienten, cómo piensan, cómo aprenden y cómo conocen para adaptarse al medio que les rodea. Y una vez explicado a grandes rasgos qué es la psicología, vamos a abordar algunas contribuciones que ha hecho la psicología a la psicología forense. Y con esto el propósito es de entender ciertos términos comúnmente utilizados en la relación de dictámenes periciales psicológicos. Por ejemplo, la cognición. ¿Qué es la cognición? La cognición podríamos decir que es toda forma de conocimiento y consecuencia, como en la percepción, el pensamiento, el recuerdo, el razonamiento, el juicio, la imaginación y la solución de problemas. Y junto con el afecto y la conación es uno de los tres componentes de la mente tradicionalmente identificados. También podríamos hablar del juicio, que va a ser esa capacidad racional humana que le posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. La conación, que va a ser esa parte proactiva de la motivación que conecta el conocimiento, el afecto, los impulsos, los deseos y los instintos de la conducta. Y la emoción, que es un estado afectivo que se experimenta en reacción subjetiva al ambiente y que está bien acompañada de cambios, y estos cambios son fisiológicos y endocrinos, son de origen innatos, influidos por la experiencia. De todas maneras, todo esto este repaso ya está en sus manos porque se lo envié esta mañana el material en PDF y así usted lo puede revisar. De igual manera, tenemos la motivación, que no es más que el impulso que da ese propósito, la dirección a la conducta humana y que va a operar a nivel consciente o inconsciente. La personalidad. Recuerden que hablábamos ayer que definir el concepto de personalidad es muy complejo y constituye el resultado de una serie de factores de orden genético, ambientales y sociales que están relacionados con el aprendizaje y la identificación en las primeras figuras significativas del ser humano. El desarrollo psíquico, que es ese desarrollo de la personalidad a través de la niñez y la adolescencia, los procesos de aprendizaje, y ayer hablábamos de cómo se forma y de cómo quedan guardados en estructuras del cerebro como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Y decía que el aprendizaje es un proceso para adquirir información, patrones de conducta y habilidades nuevas y relativamente duraderas, y esto va a estar caracterizado por la emoción con que se recibe este proceso de aprendizaje. Hablaba también de las técnicas y los instrumentos de evaluación en psicología. Yo me refería a que los instrumentos de evaluación psicológica se clasifican en proyectivos y psicométricos y también forenses, y que estos deben estar baremados o certificados para ser aplicados en cualquier país donde se vaya a utilizar. Y esto hablábamos
mucho respecto a esto. Igualmente hablamos sobre la psicología social, los aportes de la psicología social a la psicología forense, la persuasión, la influencia social, la dinámica de grupo. Hablábamos también de que los grupos tienen un número de cualidades emergentes que lo distinguen de los agregados, como las normas, los roles, las relaciones. Hablábamos también de las generalidades de la psicología forense. Y decíamos que la psicología forense se va a definir como esa rama de la psicología que auxilia al derecho en la aplicación de conocimientos a los profesionales y a cuestiones legales para la administración de justicia dentro de un foro o dentro de un tribunal. Es decir, que la psicología aplicada es una disciplina que se relaciona con el derecho en cuanto a la práctica profesional, esta psicología forense. La definición resalta, por supuesto, las diferencias entre la psicología forense y la psicología jurídica, que es importante establecer porque algunas veces se tienden a confundir estos términos usuales vistos como sinónimos. Sin embargo, la psicología jurídica es más que una psicología teórica sobre la filosofía y el origen del derecho y la evolución de las leyes. Entonces, la primera es práctica, que es la psicología forense, y la segunda, que es la psicología jurídica, es un poco filosófica. Hablamos también del profesional de la psicología. Yo refería que un psicólogo forense es aquel profesional de la psicología que, habiéndosele discernido y aceptado el cargo como tal o habiendo sido nombrado para tal efecto, pasa a convertirse en un experto en su área, a un perito forense con el objeto de analizar un dictamen pericial sobre un litigio. Es decir, que con base a su conocimiento psicológico de una opinión técnica o especializada acerca de la existencia de un hecho y a la naturaleza de ese mismo hecho, de manera objetiva e imparcial, pasa a auxiliar a la administración de justicia. Yo refería, ¿verdad?, una máxima del derecho de la ciencia forense que la decía el doctor Browder, ¿verdad? Usted no tiene víctima que vengar ni culpable que castigar, usted debe testimoniar bajo los principios de la ciencia y tratar de evitar los sesgos. De igual manera, hablábamos, ¿verdad?, de que en Nicaragua, cuáles son los peritajes donde los psicólogos participan, y yo refería sobre el derecho penal, el derecho de familia y el derecho civil. De igual manera, hablamos de las características del ejercicio de la psicología, ¿verdad? Esa obtención de la evidencia testimonial y pericial, de la credibilidad del testimonio. Hablamos también de que todo lo investigado deja de ser secreto, ya que la investigación se está haciendo por un requerimiento judicial, deja de ser un acto voluntario, ya que la persona que acude como sujeto a la pericia no ha solicitado estar allí, sino que lo hace prácticamente de manera obligada por un mandato judicial. Hablaba también, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el consentimiento informado, y yo hablaba de que el consentimiento informado lo rige la Ley General de Salud, la Ley 423, y su reglamento, y este establece que toda persona tiene derecho a recibir información clara, precisa, oportuna y veraz de su estado de salud, así como sobre los procedimientos médicos a los cuales él se va a someter. Entonces, el consentimiento informado es un requisito fundamental para cualquier intervención médica y debe ser otorgado de manera libre y voluntaria y consciente por parte del paciente y su representante legal. Hablábamos también, dentro de estas características, que el psicólogo forense se encuentra actuando para el proceso no en función de las necesidades de una persona, sino en función de las necesidades del procedimiento judicial. La finalidad también de la pericia dentro de estas características es presentar al juez un panorama lo más completo posible acerca de las variables que conforman la realidad psicológica de la persona o de las personas que están siendo evaluadas en cuanto a su relación con el hecho legal concreto, lo que se llama técnicamente, y yo les decía que no se les olvide, el análisis etiopatológico del delito. Hablábamos también de la psicología clínica y la psicología forense, sus diferencias, que también está en el PDF que les facilité para que ustedes lo lean a profundidad. Hablamos también de las funciones psíquicas en la exploración psicológica forense, eh, y estas, de verdad, yo hacía mucho énfasis sobre la conciencia y la ejecución del acto, ¿verdad? En esta exploración psicológica se va a centrar en que la conciencia, en la evaluación de la conciencia sobre sus acciones y cuán imputables pueden ser. El ser humano posee tres funciones que guían sus acciones y la capacidad del juicio que las une en la resolución de problemas. Y estas funciones son pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Hablábamos también de ellas dentro de las pensares. Tenemos la función ejecutiva, de sentir, tenemos las funciones afectivas, y las de actuar tenemos las funciones volitivas. Esa capacidad de juicio también, que es importante. Y todo eso se encuentra en su PDF que les dejé. De igual manera, la personalidad es tema muy común de interés para la psicología y el derecho, ¿verdad? Y les dije que íbamos a ver en un futuro
un tema muy interesante que es los trastornos de la personalidad y su relación con los actos delictivos, con la criminalidad. Entonces hablábamos de que la personalidad es importante conocerla porque hay dos aspectos fundamentales que la conforman. Uno, que son los efectos heredados genéticamente y otros son los efectos aprendidos, ¿verdad? Y esto conforma la personalidad del individuo. Eh, para los avances de la psicología y sus aportaciones es importante conocer estos aspectos, ¿verdad? Porque con la personalidad vamos también, y que va relacionado, los estamentos de la imputabilidad y la culpabilidad. Entonces, si una persona tiene trastornos mentales, ¿verdad? Es inimputable. Pero si una persona no tiene algún tipo de afectación psíquica, entonces es objeto de imputabilidad y de culpabilidad. Entonces yo refería también que la imputabilidad va a ser esa capacidad que tiene el sujeto para ser sancionado por la ley penal y va a estar condicionada por la madurez y la salud mental. Y además de ello es considerada por algunos teóricos como un presupuesto de la culpabilidad. Nos dice que para que un sujeto sea considerado capaz de cometer un delito es necesario que sea imputable. Hablamos también sobre la culpabilidad, ¿verdad? Y yo refería que en derecho penal podríamos establecer que es la conciencia y la antijuricidad de la conducta, o sea, la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento jurídico y supone la reprochabilidad del hecho, ¿verdad? Que está fundada en que su autor, pudiéndose someter a los mandatos del derecho en la situación concreta, no lo hizo ejecutándolo. Objetivos de la psicología forense en materia penal, bueno, evaluar y diagnosticar las condiciones psicológicas de los actores jurídicos, asesorar y orientar a los órganos judiciales en cuestiones propias de disciplina y de acuerdo a la rama del derecho que la requiera, diseñar programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos a la comunidad y al medio penitenciario a nivel individual y colectivo, investigar la problemática de la psicología forense, estudiar la problemática de la víctima, su relación con el ambiente legal, contribuir a atenuar y prevenir el daño emocional y social, participar inclusive en la tipicidad del dolo y la culpa en cuanto a la evaluación psicológica de los sujetos. De igual manera, hablamos de lo que era el dolo, de lo que era la culpa, que todo esto está en su material de PDF. De igual manera, hablamos del comportamiento de la conducta humana, ¿verdad? El término conducta-comportamiento ya ha sido incorporado en la psicología desde otros campos del conocimiento y de esto hablamos de una perspectiva holística o integral y lo llevamos después al aspecto psicológico. Hablábamos también y quedamos aquí en definiciones de la conducta. La conducta va a estar relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. La conducta tiene que ver mucho cómo el ser humano se conduce en sus relaciones con las demás personas de acuerdo a las normas preestablecidas por lo moral, la sociedad y la cultura y la manera de comportarse un individuo. La conducta no se reduce a datos materiales, a datos objetivos como las reacciones motrices, según creían los estudiosos de la conducta o los conductistas, ni a las reacciones del organismo considerado de su medio y tratar de reducir tensiones provocadas por esta. La conducta constituye un cambio, una respuesta a una motivación que pone en juego componentes psicológicos, motores y fisiológicos. Hasta aquí dejamos la clase del día de ayer. Este es un breve repaso, ¿verdad? Que les quería dejar para que ustedes con su guía, con su PDF, pueda revisar los aspectos que no refiero en este video. Como les dije, este video es netamente un repaso amplio, general y breve. Nos vemos en una próxima oportunidad.